Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial, pero también a quienes nos acompañan de forma virtual a través de la plataforma Zoom de la Fundación. Les damos la más cordial y bienvenida a la charla sobre prospectiva titulada Prospectiva de la obra pública y la infraestructura en México hacia 2050, que contará con la participación de 4 personas expertas en el tema. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación, en donde quedan disponibles para su consulta. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Cedric Escalante Sauri, quien es ingeniero civil por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con una especialidad en vías terrestres por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en ciencias de la ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Entre sus últimas actividades se desempeñó como coordinador general del proyecto Baluarte Presidio, Presa Santa María de la Comisión Nacional del Agua y asesor técnico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de la Secretaría de Marina. A lo largo de su trayectoria ha ejercido diversos cargos públicos en la SST y en las extintas SOF y SAO. Fue subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director general de los centros SST en Tabasco, Guerrero y Veracruz, director general de Conservación de Carreteras y director general de Carreteras Federales, hoy Dirección Federal de Carreteras. Fungió como presidente del Consejo de Directores de Iberia e Iberoamérica y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Carretera. Ha sido profesor de diversas materias de maestría en las especialidades de vías terrestres e ingeniería de tránsito en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de Cauca en Colombia. Entre sus actividades gremiales, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, de la que es socio de honor. En 2 periodos, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde es socio emérito, director general del Congreso Nacional de Ingeniería Civil en 2 ocasiones, miembro de la Academia de Ingeniería y asociado de la Fundación Javier Barroso. Recibió el Premio Nacional Mariano García Cela, otorgado al mejor profesional para el año 2014. Es autor de los libros Construcción de puentes en Tabasco, Transportes y Comunicaciones en el Estado de Veracruz y la conservación de carreteras en México, la experiencia reciente. Ingeniero Escalante, bienvenido. Gracias. Nos acompaña también el doctor Reyes Juárez del Ángel, quien es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro y doctor en ingeniería por la UNAM. Cuenta también con cursos ejecutivos en planeación en infraestructura sostenible y transformación digital en el MIT y de gobierno corporativo en Wharton de la Universidad de Pensilvania. Posee además la certificación de perito en gerencia de proyectos por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y es experto en el uso de contratos FIDIC. Con más de 45 años de experiencia y participación en más de 1,000 proyectos de consultoría en temas de planeación y desarrollo de infraestructura, el doctor Reyes Juárez es presidente del Grupo FUAN. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México, en donde ha sido miembro del Consejo Directivo, del Consejo Académico y ha presidido la Comisión de Ingeniería de Sistemas. Actualmente se desempeña como secretario de dicha comisión y vicepresidente de Planeación y Prospectiva del 41º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y es cofundador del Consejo de Políticas de Infraestructura. También es académico titular de la Academia Panamericana de Ingeniería. Ha ejercido como presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en México, la CENEC, y de la Federación Panamericana de Consultores, que agrupa a 14 países. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, organización con más de 100 países miembros, habiendo sido su embajador para México durante los últimos 5 años. Es experto en megaproyectos de infraestructura, donde ha aplicado el enfoque de ingeniería de sistemas a la gerencia de proyectos. Destaca su experiencia en la planeación de más de 150 parques industriales, clústeres, plataformas logísticas, puertos marítimos y cruces binacionales, aplicando metodologías innovadoras de colaboración entre los sectores público, privado, académico y social. Ha promovido el concepto de distritos económicos inteligentes para la franja fronteriza y ha participado en la elaboración de los programas nacionales sexenales de infraestructura en los últimos 30 años. Es consultor para organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF y Banobras, especializándose en la estructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura bajo la modalidad de asociación público-privada APP, tanto en México como en Latinoamérica. Es también profesor fundador y coordinador general del Diplomado en Inversiones Mixtas para el Bienestar de la Universidad de Anáhuac en México y miembro del Consejo Consultivo de las Carreras de Ingeniería Civil en la UAM Azcapotzalco y la Universidad La Salle. Doctor Juárez, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña virtualmente el maestro Alejandro Álvarez Reyes Retana, ferrocarrilero de segunda generación e ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México.
maestro en transporte con especialidad en ingeniería ferroviaria por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En el ámbito académico, el maestro Álvarez fue profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM por 10 años, impartiendo la materia de ferrocarriles en el programa de especialización en vías terrestres. Inició su carrera profesional hace más de 20 años en Ferromex, el ferrocarril de carga más grande de México. Colaboró también en el Centro de Transporte Sustentable México y de Urban Consultores. En años recientes se ha desempeñado en el ámbito de la ingeniería y consultoría, donde colaboró con diferentes empresas nacionales y extranjeras y como consultor independiente enfocado en proyectos de transporte. Fue titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de diciembre de 2018 a febrero de 2021. Durante su gestión se emitieron las primeras medidas de regulación económica para 20 pares origen-destino. Se crearon el Atlas de la Red Ferroviaria Mexicana y el Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios. Asimismo, se iniciaron los esfuerzos del estudio Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano, una herramienta de política prospectiva a 50 años para orientar e informar todos los aspectos de la industria, y se desarrollaron y emitieron 4 nuevas normas oficiales mexicanas. Actualmente es ingeniero senior de proyecto en ENSCO, la empresa líder en tecnología para monitoreo e inspección de infraestructura y equipo en la industria ferroviaria y operadora del Transportation Technology Center, el centro de pruebas e investigación ferroviaria más grande del mundo. En enero de 2025 ingresó como académico titular a la Academia de Ingeniería de México con el trabajo 30 años de la reestructuración del sistema ferroviario mexicano, una visión ingeniería. Maestro Álvarez, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y contaremos con la moderación del ingeniero Roberto Ruiz Vilá, quien es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde también fue profesor de métodos numéricos, mecánica de materiales y de computadoras y programación. Fue secretario general de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, coordinador de asesores del subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT y residente supervisor de obras en la Dirección General de Obras de la UNAM, en donde dirigió y supervisó, entre otros, el acelerador de neutrones del Instituto de Física y la sala de conciertos de Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Actualmente es director general y presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Ingeniería de Proyectos y de Supervisión IMPROS, habiendo tenido participación en obras como el nuevo edificio para la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Plaza Juárez, el Centro de Convenciones Banamex en el Prólogo de las Américas, el Conjunto Plaza Carso y el Museo Soumaya, el Teatro Telcel y el Museo del Mar en Plaza Carso. Es miembro numerario en el área de Ingeniería Civil de la Academia de Ingeniería de México, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México y es asociado y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Javier Barrusier. Fue tesorero y miembro del Consejo de Administración de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura y Desarrollo de México, FIDEM, vicepresidente del Centro de Investigación y Registro Sísmico CIRES, miembro de la Asamblea y del Consejo de la Academia de Música del Palacio de Minería, miembro fundador del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, IMAT, y miembro del American Concrete Institute. Señor Ruiz, bienvenido, muchas gracias. Esta charla tiene como objetivo brindar una visión prospectiva de la obra pública y de la infraestructura de México hacia el año 2050. Y para dar contexto y una breve introducción al tema, cederé el uso de la voz al ingeniero Roberto Ruiz, quien posteriormente hará la moderación de la charla. Ingeniero Ruiz, adelante, por favor. Muchas gracias, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes y los que están conectados remotamente. México, en los últimos 100 años, a partir de la Revolución Mexicana o después, ha desarrollado infraestructura de manera importante. Lo ha hecho en muchos sectores, en el sector carretero, en el sector de comunicaciones, sector educativo, el sector médico, etcétera, vamos, energético, por supuesto. Y la población en México, pues, sabemos todos, ha recibido un incremento muy importante. Y la infraestructura que se ha estado haciendo ha sido, pues, como una respuesta ante las necesidades que se han estado presentando como país. Podemos decir que se han hecho esfuerzos importantes
en distintas áreas y logros que se han tenido también. Se formaron personas, se formaron ingenieros, técnicos, en fin, en donde se crearon, pues, de los 60, 70 hacia la fecha, eh, pues, equipos muy importantes mexicanos, muy ayudados por la investigación, pues, a través del mismo Instituto de Ingeniería, del Politécnico Nacional, en fin, y pues de alguna manera han estado pues formando esos cuadros a últimas fechas han venido decreciendo, desgraciadamente, y es una de las cuestiones que tendremos que platicar en esta charla. Eh, el- la infraestructura, podríamos decir que es no solo la columna vertebral de un país o de México, sino el sistema circulatorio, el sistema nervioso, realmente es todo para poder tener una vida de sus habitantes. Eh, Se busca, y quizás esta es la idea ahora con la plática que tengamos, el tener una infraestructura mucho más sólida, una perspectiva hacia el 2050 o más allá, porque hablar de la infraestructura en muchos casos toma mucho tiempo, quizás si estamos en los 26 a los 50 quizás hay poco tiempo, pero bueno, podemos inclusive proyectarla más a futuro, desde luego, y la idea es verla como un proceso, quizás en antaño se ha visto la obra pública, que es un poco lo que se platica, como un instrumento del gobierno para invertir en la infraestructura. Se había estado haciendo con recursos fundamentalmente del gobierno tal, aunque ya en ciertas fechas con algunas concesiones y alguna actividad privada específicamente, pero principalmente con dinero público y con un enfoque de hacer las obras fundamentalmente y quizás haya un cierto descuido en lo que sería lo que continúa. Es decir, la infraestructura la tenemos que cuidar como nos cuidamos a nosotros mismos o como cuidamos nuestra casa, etcétera. Es decir, eh, teniendo un mantenimiento constante, teniendo una operación correcta y buscando que exista una resiliencia ante diversos factores. Entonces, esa infraestructura que se crea, estamos seguros que se va a crear de aquí a los próximos años, pues es una infraestructura que va a tener que tener una característica pues de un sistema integrado con expansión, gestión de activos, conservación, por supuesto, intermodalidad en su perspectiva y una, tener un proceso completo desde lo que es el diseño, la construcción, como decíamos, la operación del mantenimiento y la misma pues, operación ya utilizando herramientas y tecnología que se ha estado desarrollando. La tecnología ha avanzado mucho y de esta manera, pues así como ha entrado en muchos campos, en la parte de la infraestructura, así lo ha hecho. Entonces, tenemos que buscar también que haya dentro de ese desarrollo una gestión medioambiental
importante, cuidar ese medio ambiente, cuidar el equilibrio entre lo que serían los centros de producción, el desarrollo de la infraestructura con las comunidades, con la población, de alguna manera, con objeto de que haya mayor equidad y que realmente la infraestructura hacia futuro pues pueda cumplir en forma más idónea los objetivos para lo cual está creado. Eh, es un asunto también de gobernanza. Yo pienso y bueno, pues también ahora le preguntaremos, que el gobierno debe seguir siendo un rector en los esquemas de desarrollo del país, pero habiendo distintos esquemas ya de participación, financiamiento, etcétera, para poder lograr hacia el 2050 y más allá los objetivos o los escenarios que nos podemos plantear. Escenarios optimistas, escenarios escenarios pesimistas en dado caso de que sigan las tendencias actuales. Entonces, también deberá haber una evolución de un marco normativo eh, a la par para que exista más confianza en las inversiones y que se pueda realizar la infraestructura correcta. Hasta aquí lo dejaría yo como una introducción. Y entonces gustaría comenzar con Cedric, preguntando, bueno, ¿cómo ves la situación actual en términos muy generales para pasar inmediatamente a eh, cómo ves a futuro el desarrollo del carretero, por ejemplo, que es Ok, una parte dominas ampliamente? muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues efectivamente la infraestructura es un elemento fundamental para el desarrollo en general de todo, ya sea desde las pequeñas comunidades hasta las grandes ciudades aquí en nuestro país. Y contribuye a mejorar la calidad de vida, sobre todo en especial de aquellas comunidades marginadas o aisladas. ¿Cómo veo la situación? A ver, en materia de infraestructura carretera hay alrededor de un poquito más de 400,000 kilómetros de todo tipo de carreteras, desde las grandes autopistas hasta los caminos a cosechas. Y de esos, 40,500 kilómetros son de carreteras federales libres de peaje. En esta red carretera federal libre de peaje circulan anualmente algo así como 575 millones de toneladas de carga, lo cual pues, significa alrededor del 82% de todo lo que se mueve por vía terrestre, ¿no? Y cerca de 4,000 millones de pasajeros, lo que indica que es alrededor del 95-96% también de todo lo que se mueve por vías terrestres en nuestro país. ¿Cuál es la actualidad de estas carreteras federales libres de peaje? Que las condiciones de la red carretera federal libre de peaje es, tenemos un 34% en buen estado, un 32% en regular estado, y el resto, que son otros 30 y tantos por ciento, 34%, en mal estado. Y esto lamentablemente lo que contribuye es a incrementar los sobrecostos de transporte. Estos sobrecostos de transporte, ha habido estimaciones en el pasado reciente que indican que anualmente hay sobrecostos de transporte por las condiciones físicas de la red carretera de alrededor de 20-25 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que al futuro pues debemos estar pensando en que la red carretera se maneje entre bueno y regular estado. Esto, para lograr eso en los próximos años, ha habido, por supuesto, este año, lo reconozco, una inversión muy importante que nos ha anunciado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de 50,000 millones de pesos. Y esto va a permitir mejorar definitivamente las condiciones de la red carretera federal libre de peaje. Aquí lo importante es que al futuro debemos de mantener eso. No hay un organismo internacional que no valide y certifique
que la mejor inversión que se puede hacer en infraestructura es el mantenimiento. O sea, el mantenimiento en general en la infraestructura, ¿eh? Puede ser la hospitalaria, puede ser la hídrica, puede ser la energética, pero la mejor recomendación que siempre nos han dado es que se haga el mantenimiento y que se mantenga. Sabemos que esto no corta listones en general, pero lo que sí es importante es que se pueda mantener para que esos sobrecostos de transporte, esos accidentes que ocurren en la red federal, carretera libre de peaje, pues no sigan ocurriendo ni en la cantidad ni con las demoras y condiciones que se tienen actualmente. Entonces, en principio, considero que estas son algunas de las cuestiones que deberíamos de tener muy en cuenta. Y además, otro aspecto fundamental, sin temor a equivocarme, en la planeación estratégica radica el método para coordinar todas las acciones multidisciplinarias que permitan tener muy definidos los proyectos estratégicos hacia el futuro y que nos permitan estar convencidos y ciertos de que las inversiones que se estén haciendo pues están redundando. Número uno, que sean autosuficientes, que estén produciendo beneficios y por supuesto que estén cumpliendo también con su objetivo social de incrementar la conectividad de nuestro país. No cabe la menor duda también que si un concepto debe de permear a lo largo de los próximos veintitantos años, 24 años, es la multimodalidad. O sea, tomar en cuenta lo que maneja muy bien Alejandro, que es el movimiento de las vías férreas y el movimiento carretero, y además coordinadamente con el transporte marítimo y el aéreo. Entonces, la multimodalidad considero que es fundamental para que en el futuro se puedan lograr este tipo de situaciones, considerando que la justificación y la planeación estratégica nos pueda ayudar a definir con precisión las acciones al futuro que redunden en un beneficio de un mejor país. Hasta ahí lo dejaría. Muy bien, muy bien. Bueno, pasaríamos ahora con Alejandro para preguntarle, bueno, empieza a haber ya un enfoque muy importante hacia las vías férreas o hacia el sistema ferroviario. O, ¿cómo piensas, bueno, en primer lugar, cómo estamos actualmente en forma muy breve y hacia dónde debe tender este transporte ferroviario, esta red, de tal manera de, pues, a lo mejor equilibrar un poco esa carga que se mueve por carretera y demás y tomarla con el transporte ferroviario. Lo mismo para el transporte de pasajeros en ciertos sectores, en ciertos tramos, etcétera. Entonces, ¿cuál sería tu visión, Alejandro, en este sentido? ¿Cómo estamos y hacia dónde te imaginas que podamos tener un escenario hacia el 2050 o más allá, el desarrollo de los ferrocarriles en México? Claro que sí, con mucho gusto. Y de entrada agradecer a la Fundación por la invitación. Me siento muy honrado de estar en este foro de la Fundación que es, digamos, pretende continuar el legado de un verdadero personajazo como el ingeniero Barrosierra. Pues yo empezaría estableciendo muy rápidamente que, digamos, tenemos dos vertientes muy claras, la carga y los pasajeros. En el caso de la carga, estamos como en una especie de momento de madurez después de la reestructuración del sistema ferroviario hace 30 años, donde se otorgaron concesiones en un momento complicado para el país. Entonces, esas concesiones, eh, digamos, padecen a la fecha un desbalance hacia el sector privado, o sea, le han resultado muy favorables. Han cometido el acierto de generar mucha inversión, o sea, la red que en muchos casos, salvo el corredor principal México-Nuevo Laredo, estaba en condiciones muy deterioradas. Ese primer objetivo de detonar la inversión creo que se ha cumplido, pero se acerca el momento de que vencen las primeras concesiones de carga. Las de las líneas cortas y regionales están por expirar, entonces ahí viene un momento de replantear, porque esas concesiones son renovables, igual que las de las grandes troncales,
pero hay que empezar a hacer esa perspectiva digamos, reconociendo los aciertos y errores de este proceso de reestructuración, pues ver hacia dónde lo queremos enfocar, ¿no? Y creo que ya mencionó Federico un punto fundamental. La red carretera está demasiado sobrecargada, o sea, no hay quien lo padezca, sobre todo quienes somos del centro del país. El caso clásico de la autopista México-Querétaro, con demasiado transporte de carga y sin que realmente se sienta que existe esa alternativa que podría ser el ferrocarril, ¿no? Entonces ahí los concesionarios siento que hicieron una labor mucho más dinámica al principio de ganarle carga a la carretera y después han entrado en esta comodidad no saludable, digamos, donde se quedaron con su 25% del pastel en términos de toneladas kilómetro. Recordemos que el ferrocarril de carga, su mejor competencia es en distancias largas, ¿no? Por eso en volumen total llega al 18%. Em, entonces hay que empezar ya a pensar en qué condiciones se van a extender esas condiciones de carga. En el caso de pasajeros estamos en un momento completamente distinto. En el sexenio anterior, digamos, está el claro hito del Tren Maya con algunos aciertos, yo creo que también algunos desaciertos que creo que es muy importante que los tome en cuenta el planteamiento que ahora tiene la administración de la presidenta Sheinbaum, porque, digamos, uno muy claro, por ejemplo, es que el planteamiento original era que pasaran por las ciudades y generaran esa integración con los sistemas de transporte público de todos los lugares que conecta, Campeche, Mérida, Cancún, etcétera. Eh, digamos, el único que se mantuvo realmente es la conexión al aeropuerto de Cancún, pero de ahí en fuera pasa bastante afuera de Campeche, pasa bastante fuera de Mérida. Entonces ahí hay mucho que atender. Ahorita, digamos, estamos en una especie o digamos, va a continuar esa luna de miel que es el momento de la inversión, ¿no? Ahorita esta administración y yo creo que muy probablemente la siguiente sigan en esta tendencia de expandir la red ferroviaria dedicada para pasajeros, que es, digamos, está retomando principios interesantes, que es aprovechar un activo fundamental que es del Estado, que es el derecho de vía. No van a compartir las mismas vías, pero el mismo derecho de vía en casi todos los casos. Eh, pero yo creo que el reto, y ahí también podríamos estar tarde si pensamos en el 2050, pero creo que se han empezado a dar pasos interesantes, aunque les falta consolidarse, es qué sigue después de la etapa de construcción y arranque de los proyectos, ¿no? Porque ahí, pues digamos, disfrutan esas iniciativas de tener, pues, la atención, la intención de una nueva administración casi siempre, y después, pues, ¿qué sigue, no? O sea, tenemos el caso reciente de pues, cómo están más o menos, cómo se está planteando eh, orientar esos esfuerzos. Lo que apenas sucedió, lo anunció la presidenta, me parece que el viernes de la semana pasada, donde el único caso que teníamos de una asociación público-privada o una concesión privada para pasajeros, que era el ferrocarril suburbano del Valle de México, eh, el gobierno federal, a través del FONADIN, hace una inversión digamos, compra las acciones que les quedaban a los privados. Entonces, hoy es una empresa 100% pública, Ferrocarriles Suburbanos, y el domingo, bueno, pues el hito siguiente, muy inmediato, es que se inaugura la extensión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Que eso también es un hito importantísimo en términos de multimodalidad, pero, digamos, prevalece el reto de que tienes el Tren Maya por allá, el tren interoceánico por acá, los nuevos, hoy el suburbano y el Tren México-Toluca, digamos, administrativamente administrados por Banobras, Fonadín, pero no es una empresa ferroviaria como tal. Entonces ahí creo que hay todavía mucho que desarrollar, y es un primer paso importante que la nueva agencia, lo que era la Agencia Regular de Transporte Ferroviario, hoy Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, tiene nuevas facultades, ampliadas facultades, y creo que tiene ese reto de consolidar lo institucional hacia adelante, ¿no? Muchas gracias. Bien, pasaríamos entonces con Reyes.
Yo haría la pregunta de, bueno, ya que estamos en este tema carretero, ferroviario, etcétera, ¿cómo ves la multimodalidad, ¿no? Poder llegar a esquemas mucho más interconectables, etcétera, pues y utilizando también la aviación, transporte marítimo, etcétera. O sea, ¿cómo estamos? Igual, brevemente, y ¿cómo ves que esto deba de funcionar o qué escenario podemos tener hacia el 2050 o adelante en relativo a esto, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias a la dirección de la Fundación. Un tema sin duda relevante el de la plática de hoy, ¿no? Reconociendo que la infraestructura en general es un gran transformador del entorno del país, de propiciar temas de competitividad, de propiciar temas de acercamiento regional de comunidades y de brindar posibilidades de que la gente pueda vivir mejor. Eh, Quisiera retomar un par de cifras iniciales para luego entrar de lleno a tu pregunta y usar algunas de las métricas internacionalmente aceptadas, comparables, que nos ayudan a entender, ¿no? Si hablamos de todos los conceptos de infraestructura, en las últimas 2 décadas, la noticia, digamos que es alarmante, es que hemos estado invirtiendo alrededor del 2% del Producto Interno Bruto en esa infraestructura. Un 2% que, a juzgar por el tamaño de la economía, por los rezagos, por las brechas que existen, pues claramente ha sido insuficiente ese 2%. Los números razonables, comparables de estudios serios de multilaterales nos indican que deberíamos estar quizá en el 4,5 o 5%. Eso nos señala que, digo, un 5% solo para dar una dimensión, para una economía del tamaño de la de México, implica estar invirtiendo 75,000 millones de dólares por año en infraestructura. En un sexenio, 450,000 millones de dólares. Es una cifra realmente muy importante para por el propio tamaño mismo de una economía como la de México, ¿no? Una economía pues como van las cifras, aunque hemos dejado de crecer, pues hay un potencial clarísimo para ser la 10ª economía del mundo en unos años, y que claramente, para poder aspirar a alcanzar esa posición, bueno, pues hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, entre otras, retomar estos ritmos de inversión y probablemente sí cambiar el modelo del que recientemente nos hemos apoyado por otro en donde hagamos coincidir la participación de otros actores en la inversión en infraestructura y particularmente en temas, creo yo, no de colaboración con el sector privado. Si nos centramos en tu pregunta sobre los temas de transporte, yo creo que es muy, muy fuerte lo que México ha hecho en la red carretera, en la red ferroviaria. Yo creo que los porcentajes que está tomando cada modo de transporte, hay estudios hechos durante mucho tiempo que muestran que claramente hay forma de poder incrementar en los modos que cuestan menos en sustitución de que cuesta más, que claramente es el autotransporte. Y el transporte cuesta más, incluso no solo a nivel de flete, sino por las externalidades que genera, que pocas veces, o yo creo que recientemente, hasta la palabra la hemos quitado del uso de la jerga. Ya no hablamos de externalidades, que es una consecuencia dramática de pérdida de vidas humanas, accidentes, daños a la carga, pérdidas, ¿no? Consumo de combustibles fósiles. Si a la cuenta de los fletes le ponemos la cuenta paralela de los sobrecostos que se generan a la sociedad,
estamos hablando de un modo de transporte que claramente tendríamos que estar bajando del 80% a niveles quizá del 55-60%. Esos 20 puntos tendrían que irse al ferrocarril y a las rutas marítimas, que claramente hay potencial muy claro para en ciertas rutas poder eso incrementar. Eh, es fundamental porque cuando hablamos de la red, pues claramente la red, digamos, que nos une con el país vecino, en donde la necesidad del intercambio comercial, digo, solo para las cifras, por la frontera México-Estados Unidos pasan 3.000 millones de dólares por día de mercancías. 3.000 millones de dólares diarios, cualquier hora de retraso en eso, hay sobrecostos muy altos para la economía, con lo cual, bueno, pues la permeabilidad que debiera haber en esa frontera donde hay 50 cruces fronterizos, la necesidad de poder aumentar capacidades se vuelve fundamental, ¿no? Algunas cifras, creo que hasta las escuché aquí en alguna plática previa de la Fundación. En la relación con los Estados Unidos, el transporte de carga, la expectativa es que va a crecer 4 veces de aquí al 2050. 4 veces, que claramente nos va a desbordar en los corredores, ¿sí? En los puertos, en los eslabones, en la parte, digamos, de cruces y puentes fronterizos. Y ahí es en donde yo creo que tenemos que acompañar toda esta inversión física que claramente hay que poner con la nueva vertiente que da la oportunidad de la tecnología. Y los expertos ahora están hablando ya no de multimodalismo, ya no de intermodalismo. Y lo que están acuñando es un término que le llaman sincromodalismo, que es sumar a la intermodalidad todas las tecnologías de la información para el manejo en tiempo real y que los decisores de cómo se debe mover la carga, apoyándose en los operadores logísticos, puedan decidir en tiempo real ante contingencias qué tramo hago por autotransporte, en dónde me subo al ferrocarril, en dónde hago una última entrega de otra naturaleza, cuidando todos los elementos de la cadena, los robos, las pérdidas, el bajar la contaminación. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad. Yo creo que es un eslabón que claramente nos está haciendo falta, ¿no? Desarrollar un plan de sincromodalismo logístico que articule de manera ordenada todos estos elementos. Y ese plan, para hacerlo, va a tener muchísimas implicaciones. Yo creo que podemos retomarlas en el siguiente bloque, porque ya veo que la tarjeta roja está a punto de salir. Bien, bueno, pues Cedric, ¿por qué no nos platicas un poco ahora de la parte del sistema hídrico? Sería interesante también ver algo en este sentido, ¿no? Con gusto. Que has tenido experiencia también en esto. La verdad, primero, paréntesis rectangular, la experiencia reciente en trabajos relativos con los temas hídricos ha sido muy importante porque ahí en cada uno de estos megaproyectos prioritarios se ha visto la necesidad de la integración de distintas disciplinas de la ingeniería, que esto es algo muy importante para sumar y poder lograrse los objetivos en tiempo y forma. Dos temas. Me gustaría hablar de las presas. En realidad, entre presas y bordos hay alrededor de 6.300 en nuestro país, totalmente dispersas. De estas presas que existen en nuestro país, la Comisión Nacional del Agua y en general el gobierno federal lleva un monitoreo de 210 grandes presas, se le llama grandes presas. Y estas presas son las que generan, ya sea como para alimentar al campo o para generación de energía, el 92% del almacenamiento de agua que se tiene en nuestro país, en todo el sistema hídrico. ¿Qué sucede con las presas? Las presas no se les ha dado el mantenimiento adecuado. O sea, hay presas ya que tienen asolves importantes y que es necesario rescatar en aquí a los próximos 24 años, para que la capacidad de almacenamiento se siga manteniendo como fue concebida
originalmente de su proyecto y para la sumatoria de todas las presas que existen en el país. Y además su modernización, porque ya en la actualidad, si hay presas que se construyeron hace 60 años, son los 60, pues ahorita hay ya nuevas tecnologías que nos permitirían hacer mucho más eficiente el manejo con cierto tipo de cambios en las turbinas, que nos permitirían aprovechar más, sobre todo la, la energía hidroeléctrica, que contribuye a la generación de energía de todo el país alrededor de entre un 7 y un 10%. Pero esta parte es fundamental que pueda crecer y ahí, por supuesto, también se consideran algunas innovaciones consideradas en los últimos años, como es el rebombeo. O sea, de lo que ya existe, poder reaprovechar, a pesar de que ya haya pasado por un proceso hidroeléctrico, donde ya la turbina generó lo que fue concebido para generar, que adelante se pueda construir otra estructura que permita reaprovechar ese mismo caudal para, pues para generar más energía, ¿no? Eso definitivamente así es. Ahora bien, ¿cuál debe ser la tendencia hacia los próximos años, independientemente del mantenimiento? El considerar dos elementos. En todos estos proyectos tiene que tenerse, todos estos grandes proyectos de infraestructura, debemos de tener la ingeniería de detalle. O sea, esto es fundamental para tener un control adecuado de las inversiones que se vayan a hacer en cada una de ellas. Y otros dos elementos, incorporar todo tipo de tecnología que ya actualmente existe en nuestro país para aplicarla a la construcción de este tipo de infraestructura, ¿no? Me gustaría poner dos ejemplos muy rápidamente. Uno es modelar, hablando de empresas, hacer los modelos físicos a escala que permitan analizar tanto física como analíticamente el comportamiento de los flujos del agua, ya que eso, en el caso de la presa Santa María de Sinaloa, nos ayudó muchísimo a definir inclusive la reubicación de la planta hidroeléctrica, de lo que era el manejo hidroeléctrico. Y el otro tema es la innovación, que esto es aplicable a todo tipo de infraestructura. O sea, la innovación es los problemas que se nos vienen presentando de toda la vida, verlos con unos nuevos ojos, o sea, de una nueva forma para resolver problemas que desde antaño se nos han presentado. Y nuevamente pongo un ejemplo de la propia presa Santa María. En la Taguía Aguas Arriba se había contemplado originalmente el proyecto en tener un núcleo impermeable. La construcción de ese núcleo impermeable, si ustedes vieran una sección de la presa, era complicadísima, con un tiempo de ejecución terriblemente largo. Entonces, a todos los que participaron en la ejecución de estos proyectos y la ejecución de la construcción de la presa, se nos ocurrió, me sumo en alguna pequeña parte que me tocó ahí, en colocar un geocompuesto, en vez de meter una pantalla impermeable al centro, que era con un material prácticamente para colocarlo totalmente, terriblemente difícil en el procedimiento constructivo, un geocompuesto que nos proporcionó ahorros importantísimos, económicos y no se diga en tiempo. Y la otra, que no dejemos de pensar, yo hablo mucho de la reingeniería del todo. Cada vez que se nos presenta un problema, vamos a pensar de cero, saber cómo podemos resolver las cosas. Otra cosa que se nos presentó, que es bien aplicable a lo que les comento, es en dos de los túneles se nos presentaban problemas serios por la situación geológica que se presentaba ahí. Entonces, desde el túnel que no tenía problema, hubo 3 túneles que se construyeron ahí. Hicimos túneles crucero, incrementamos el número de frentes de trabajo hacia los otros túneles y, por supuesto, se ahorró también muchísimo el tiempo. Cambio rapidísimamente en función del tiempo a todo lo que es el riego en nuestro país. En México se tiene alrededor de 6,5 millones de hectáreas en riego y actualmente se está desarrollando un programa que es la tecnificación, o sea, la tecnificación. Y eso es muy importante porque solamente con cambiar de un dren de tierra a una tubería, a un dren ya entubado, la producción por este manejo de tecnificación de los riegos puede incrementar hasta el doble
o hasta el triple la producción de una hectárea que ya esté en un determinado distrito de riego. Entonces, todo lo que es tecnificación, riego por goteo, aspersión, etcétera, además del mejoramiento de los canales, es algo fundamental que deberá hacerse en mucha mayor escala en los próximos 24 años. Muchas gracias. Desde luego, que queda, si quieres, luego para otra pregunta, el reuso del agua, que es muy importante, más, y bueno, otras alternativas de generación. Pero bueno, pues Alejandro, ¿cómo ves, cómo sientes tú el transporte ferroviario en el sentido de que haya más incidencia o que haya más incidencia hacia el transporte de pasajeros o a la carga? Eh, ¿Se puede hacia adelante desarrollar una red mucho más robusta y conservarla, como lo hacen países quizás, bueno, más desarrollados, por supuesto, para las vías férreas, en donde, bueno, pueden manejar perfectamente transporte de personas y transporte de carga, sobre todo con una enorme seguridad para los trenes y demás, ¿no? Es decir, ese derecho de vía que esté muy garantizado y más, y poder alcanzar, no sé, a futuro unos mejores estándares de comunicación a través de la vía férrea, que creo que va a ser uno de los futuros del país. Sin olvidar que la orografía del país no nos ayuda mucho en ciertas ocasiones y que eso pues, nos lleva a lo mejor a grandes inversiones porque la misma vía férrea pues no tiene la facilidad de una carretera de poder dar ciertas vueltas y demás. Tiene que seguir ciertas características y especificaciones. Adelante, Alejandro. Pues yo creo que ahí en el caso de la carga, digamos, parte de los saldos positivos de la reestructuración es que ha habido un cambio radical en términos de tecnología, ¿no? Los, los, eh, los centros de despacho, el mantenimiento, las propias locomotoras se ven muy parecidas, pero digamos, ahora están equipadas inclusive con herramientas que se podrían considerar hasta inteligencia artificial para ahorro de combustible. En fin, creo que ahí el reto es, y digamos, operan en términos de seguridad operativa, el récord es muy positivo. Seguridad externa, sigue habiendo problemas, ¿no? El ferrocarril es relativamente vulnerable por ser pues, esta composición larguísima, en algunos casos de más de 2 kilómetros, donde puede pues, ser sujeta de robos, etcétera, ¿no? En el caso del pasajeros, pues hay un poco todo por hacer, ¿no? Parte de las decisiones enfocadas a seguridad que está tomando la agencia que está desarrollando los nuevos proyectos, digamos, como decía yo, retomando, sobre todo tratar de retomar lo positivo del Tren Maya y evitar los errores, es confinamiento al 100%, o sea, evitar interacción en forma de cruces a nivel. Y, digamos, creo que también, y retomo lo que decía Cedric, eh, también para poder lograr esa parte que es probablemente más importante que el propio desarrollo del proyecto, que es porque va a ser una inversión enorme, eso está claro, pero que sea sostenible a largo plazo, pues hay que cambiar un poquito el paradigma o casi repensar de cero por ejemplo, siempre se ha considerado que el ferrocarril de pasajeros necesita subsidio. Y si bien es cierto, eh, hay esquemas innovadores justamente que le han, digamos, de alguna manera dado la vuelta a esa situación. Pongo dos ejemplos muy rápidos. En el caso de Florida, hay un ferrocarril
que ya opera entre Orlando y Miami. Empezó siendo, digamos, básicamente la mitad del trazo, pero tiene un componente de bienes raíces que el privado ha sabido explotar de manera muy importante y digamos es lo que paga los costos de operación y de inversión del proyecto. Yo la verdad no veo por qué esa posibilidad no puede existir para un esfuerzo público o que sea la llave o la puerta por donde pueda entrar la inversión privada, ¿no? Eh, eh, tenemos un caso en México que pues es de esos que hay que tomar en cuenta precisamente para no repetirlo. No sé si han tenido oportunidad de visitar el centro comercial que está encima de la estación central de Buenavista. Es un centro comercial exitosísimo que está construido sobre el derecho de vía ferroviario. Y digamos que se cometió el enorme desacierto de que el éxito de ese centro comercial no lo comparte el proyecto, no lo comparte el proyecto del ferrocarril suburbano. Digamos, por una especie de renta, lo explota una empresa, digamos, dedicada a centros comerciales sin compartirle los beneficios al proyecto, ¿no? Que ese es el otro ejemplo que es en desarrollo. La misma empresa que desarrolla este proyecto de pasajeros en Florida está construyendo, ya tiene varios años en la parte de planeación, pero ahora acaban de iniciar la fase de construcción, un tren de pasajeros de alta velocidad entre Las Vegas y Los Ángeles. Va a tener un componente de apoyo de recursos federales, pero, digamos, buscando esa innovación, el proyecto se determinó viable por la siguiente razón. Cuando el equipo de la NFL de los Raiders se mudó de la zona de Los Ángeles a la zona de Las Vegas, y digamos que venía de la mano con la construcción de un mega estadio, el más moderno que hay en los Estados Unidos, eh, que obviamente es un proyecto fundamentalmente inmobiliario, es un proyecto de $6,000 millones, pero que, digamos, son de esos que casi que el partido de fútbol americano que ocurre ahí es lo de menos, o sea, lo demás es todo lo que, los hoteles, el entretenimiento, todo lo que sucede un poco de manera periférica. Pues en cuanto se confirmó eso y que había la intención de hacer una estación para el proyecto ferroviario que fuera parte del conjunto del estadio de los Raiders. En ese momento se decretó viable y es un proyecto del orden de $20,000 millones, de los cuales tiene probablemente 3,000 de apoyo federal, digamos, en una eh, visión política de cambio modal, o sea, la carretera entre Los Ángeles y Las Vegas, aunque es de muy alta especificación, 4 carriles de cada lado, pues está saturada. Entonces, pues ahí la parte de recursos estatales y una política federal de la administración anterior en los Estados Unidos de cambio modal, 3,000 millones de apoyo al proyecto. Entonces, creo que esa combinación de innovación, la parte de seguridad, la tecnología ayuda muchísimo. El monitoreo ahora también tiene muchísimos apoyos de inteligencia artificial. Creo que es el momento de pensar y definir en ese orden de ideas para que estos proyectos sean exitosos en el futuro, ¿no? Bien, muchas gracias. Reyes, siguiendo un poco este hilo, eh, ¿qué esquemas podemos buscar hacia el 2050 eh, para poder tener éxito en el desarrollo de la infraestructura en general? Podemos referir a la energía, generación de energía, agua, lo que sea, ¿no? En las comunidades, en la parte escolar, la parte de salud, etcétera. ¿Qué esquemas podemos, se, se- se pueden presentar para poder lograr alcanzar esas metas que pues requieren una cantidad de recursos y además de planeación y de logística importante, ¿no? Claro. Sí, bueno, una pregunta muy retadora y muy interesante. Quisiera yo dividirla en dos partes. Primero,
en lo que creo que es el concepto diferente del que poco hemos hablado aquí en México y que yo creo que tenemos que empezar a hablar cada vez más y más de la infraestructura como servicio. No como una obra que se termina y se corta la historia y se queda, sino realmente la infraestructura que sirve a la sociedad. Y la gran preocupación nace de una estadística muy simple, de una base de datos de proyectos en donde encontraron que el 48% terminaba a tiempo, solo el 8% a tiempo y en el presupuesto, pero lamentablemente solo el 0,5% cumplía con los objetivos para los que fue diseñado. Entonces, ¿qué pasa? De nada nos sirven inversiones multimillonarias que finalmente no sirven para nada. Ahí es donde está realmente el gran problema. Y por eso, la pregunta número uno es, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? La pregunta elemental, que a lo mejor no la pasamos y decimos es elemental, ¿no? No, a ver, ¿para qué sirve el proyecto? Y ahí hay muchas lecciones, digamos, manuales sencillos de un checklist de cosas que hay que preguntarse para empezar a diseñar bien las cosas. Pero con la idea del proyecto como servicio a la sociedad. Y ahí es en donde el concepto importante, hay una metodología que acuñaron en Gran Bretaña, tomando un proyecto ferroviario como el que decía Alejandro, en donde se dieron cuenta que el proyecto costó muchísimo, descoordinación entre obra civil y material rodante y los RAMs y, en fin, toda una serie de problemas, pero que al final, además de todo eso, ¿no? Las cosas no funcionaban, no funcionaban. Y entonces acuñaron un concepto que le llaman enfoque de sistemas aplicado a la entrega de productos de infraestructura. Y es una especie de adelante hacia atrás, ¿sí? Esto es lo que quiero en el largo plazo y entonces, ¿cómo voy construyendo las etapas para que eso se dé? Sí. Y una parte importante de eso es encontrar la sostenibilidad financiera a largo plazo, sobre todo cuando se trata de obras que pudieran estar fuertemente impregnadas de inversión pública al inicio. Y a eso le empiezan a surgir muchos esquemas. El mejor esquema que yo he visto para proyectos como los que decía Alejandro y a los que te referías es el Metro de Hong Kong. El Metro de Hong Kong traza su red de metro, pero evidentemente adquiere todas las reservas territoriales al lado derecho. Entonces, no es a través de la tarifa al usuario como se recupera el proyecto, que muchas veces pensamos que la tarifa al usuario pues representa el 20%, quizá el costo de operación, ni siquiera eso, ¿no? La inversión no se recupera, la recuperas a través de otros mecanismos, venta de la tierra. Y un concepto que no lo hemos usado aquí, que es interesantísimo, que se llama captura de valor. Hicimos un proyecto en Monterrey en la pandemia, el tren suburbano de Monterrey, que después cambió a otra cosa, pero fíjense, les doy las cifras. Eran $1,000,000,000 de inversión, usando vías de Kansas. De esos $1,000,000,000 de dólares de inversión, una tercera parte, o sea, $333 millones salían por captura de valor. ¿Qué es captura de valor? En el momento en que a la línea se decreta un plan de usos del suelo con franjas a ambos lados y se autoriza una densificación, automáticamente la inversión que se da paga más por el valor, ¿no? Y eso va a la hacienda pública, se titularizan los derechos, se van a los bonos, ¿no? Y en valor presente se da una cantidad importante para financiar. Tenemos que abrirnos a esquemas diferentes de cómo hay que financiar la infraestructura y son esquemas de largo plazo. Si además nos preocupamos en que los proyectos sean sostenibles, verdes, bueno, pues hay bonos, ¿sí? Incluso hay hasta fondos en donde no hay forma de acceder si no los proyectos no traen esa vestidura, ¿no? Que cumplan con criterios que ahora les llaman ESG, ¿no? Que sean amigables con el medio ambiente, socialmente viables y económicamente factibles, ¿no? Con su buena gobernanza. Pero sí hay esquemas.
Y yo creo que un caso puede ser muy interesante con esto que viene, porque si le ponemos el cuidado a que se cumplan los objetivos de la trazabilidad de los proyectos, que pasen por donde tienen que pasar, no por donde es más fácil, ¿no? O sea, aquí el cambio es, no construyo por aquí porque es más fácil construir, ¿no? Si no se necesita, ¿para qué? No. Pero lo voy a hacer en donde se necesite, aunque me cueste más. A la larga me va a costar menos, porque va a ser una inversión que finalmente voy a poder recuperar, ¿no? Entonces, si hay esquemas, pero hay que salirnos de la caja solo de las tarifas al usuario, porque esas no dan para todo. Si nos abrimos, sí hay posibilidades de que se pueda. Y hay muchos ejemplos, Hay ¿verdad? muchos ejemplos, En muchos, distintas partes del muchos mundo. ejemplos. De alguna manera, el derecho de vía, que ha sido un verdadero problema para hacer y desarrollar, sí, sigue siendo, a lo mejor hay forma de equilibrar eso, es decir, con la misma sociedad. Es decir, convenciendo a las personas, a los agricultores, lo que sea, de alguna manera de dejar ese derecho de vía para poder usar la infraestructura y a cambio de eso, que esa parte de la sociedad tenga un beneficio de alguna manera, ¿no? Entonces, buscar también esa forma de asegurar ese derecho de vía y esa utilización que decía Alejandro, mixta, ¿no? En donde a ese derecho de vía se le da adicionalmente un uso, un valor que puede ser muy importante y que puede llegar a pagar esa infraestructura. Bien, esto me gustaría acabar de redondear un poco el tema del sincronismo logístico, la sincronización. Te preguntaría, Cedric, ¿cómo lo ves tú, tú del campo que manejas? Claro. A ver, primero un ejemplo, énfasis en los temas de planeación. Sí, Perdón, planeación, programación, todo el proceso que lleva hasta llegar a la construcción y operación de una obra. sí, Un ejemplo muy bueno y que me gustaría que lo puedan revisar es un proyecto que se llevó a cabo en Japón, entre Honshu y Shikoku. Este proyecto empezó a ser analizado terminando la guerra, o sea, en 1947, y se llevaron 12 años para generar algunas alternativas a nivel anteproyecto. Todavía hasta hace pocos años estaban terminando de construir algunos de los tramos, ¿no? O sea, gran ejemplo. en términos de esto que es la programación. Dos conceptos que tienen que ver con la intermodalidad, sincromodalidad, o sincromodalismo. Síncrono. Uno, se nos ha olvidado que hay el concepto de afinidad entre el producto a transportar y el medio de transporte. Ese es uno. Y el otro concepto son las distancias económicas de transporte. O sea, está clarísimo que el autotransporte más allá de los 600 kilómetros ya no funciona. O sea, ya pongas lo que le pongas, el problema es que ya no es económico ni siquiera transportarlo ahí. Y la otra, la afinidad entre el producto a transportar y el medio de transporte es que, ¿de qué nos sirve, de qué nos serviría transportar productos perecederos en ferrocarril? No, pues esos llegan a una cadena de distribución que ya, y además por los tiempos que esto requiere, pues a lo mejor tendría que ser el autotransporte en las distancias económicas de transporte, ¿no? Entonces, estos dos conceptos ya no los estamos tomando en cuenta. Y por otra parte, en términos de operación, siempre pensando en el sincromodalismo. O sea, no nos sirve de nada, y voy a poner poner un ejemplo, lo que sería el interoceánico. No nos va a servir de nada hacer un corredor interoceánico que pueda llegar entre Salina Cruz y Coatzacoalcos en 3 horas y media, a las velocidades que ustedes quieran o hayan diseñado eso, si no podemos hacer el sincromodalismo con la operación portuaria.
Porque el manejo de la operación portuaria tiene que ser sus grúas portacontenedores, tienen que tener una logística para esa carga y descarga, que donde no se haga ahí sí, en un determinado tiempo, pues, ya no es atractivo para los clientes de ese sistema de transporte. Entonces, es muy importante los dos conceptos y el sincromodalismo, pero en términos ya de operación. No es solamente qué es lo que conviene, sino ya vamos efectivamente haciendo ese sincromodalismo, pero ya en la operación de las cosas, ¿no? ¿Qué conviene hacer para que esto suceda? Y un problema que tenemos, que diría yo que la contratación de la carga se hace por viaje, o sea, no se hace por tiempo. Entonces, cuando hacemos los análisis, beneficio-costo, o lo que ustedes quieran hacer, pues no nos significa nada, porque no hay un ahorro en tiempo si se hace por acá o por allá, ¿no? Se contrata el flete de donde ustedes quieran, ¿no? De Puerto Escondido a la central de abastos. No dice, oye, esto tiene que estar allá en 10 horas, porque si no es así ya no funciona. Pero este tipo de cosas se nos pierde de vista en la parte de la operación, tanto en el análisis, como hemos platicado de la operación, como en la operación en el sincromodalismo que comentaba Reyes. Y un tema que me faltó comentar en la parte hídrica. Actualmente, en algunos se tiene contemplado un proyecto muy importante de desalinización del agua, porque esto en algunas zonas del país, pues no hay forma de alimentar con los requerimientos que se tienen, sobre todo en las penínsulas, vamos a decir, la península de Baja California y la parte de la península de Yucatán, en especial en Quintana Roo, ¿no? Y nada más mencionarles, actualmente hay 430 desalinizadoras en el país de distinto tamaño y 120 de las cuales están en Quintana Roo. Y la que se está construyendo ahorita, o se está empezando a construir, está en proceso ya de construirse, es la que está en Rosarito, que va a tener una capacidad de 4.4 metros cúbicos por, por, ¿qué es? Por segundo. Por segundo. Sí, o sea, 4.400 va a tener a su capacidad final, y la primera etapa, que es la que se va a construir, van a ser 2.200. Entonces, la desalinización también es un proceso que tendrá que seguirse contemplando, aunque es caro, efectivamente es caro, pero es una de las alternativas que tendrá que seguirse contemplando en el futuro, en especial en aquellos lugares donde el acceso al líquido fundamental es más difícil. Sí, y vamos, yo complementaría un poco todo eso, porque debido, por ejemplo, lo había yo mencionado, al reuso de las aguas también, ¿no? Es decir, el agua es escasa en México, mal localizada, es decir, tenemos un lugar en donde el sureste generador de agua, pero un norte muy escaso de la misma. Y en otros sitios se están haciendo ya muchísimas plantas potabilizadoras de agua eh, para hacer reuso, y en los distritos de riego, no solamente utilizar aguas de presas y demás, sino infiltrando a los acuíferos esas aguas residuales, vamos a decirlo así, aguas de lluvia, aguas grises, aguas negras, tratadas. Y ahí, bueno, en Francia, Alemania, se están haciendo ya por ciudades relativamente importantes plantas de tratamiento para inyectar el agua y acabar de purificarla, las distintas capas, y llegar a los acuíferos, ¿no? Entonces, es una parte también que tenemos que cuidar mucho a futuro, y tratar de desarrollarlo de alguna forma, ¿no? Eh, en fin, yo veo que desde luego lo que es toda la tecnología aplicada a a la infraestructura es una parte muy importante.
estas famosas impresoras 3D que pueden ya ayudar muchísimo a los modelos y demás, esta inteligencia artificial para poder hacer organización de operación mucho más eficiente, ¿no? Y aprovechar quizás por sectores en la República Mexicana a futuro el poder acabar de pues consolidar todo lo del nearshoring en dado caso que se dé, o sea, la relocalización en donde va a requerir evidentemente mucho el transporte ferroviario eh, en- entre los distintos puntos y demás, una parte central de la República Mexicana como un hub intermodal, aprovechándolo, y una parte en el sur, en donde se pueda también ver cuestiones de tipo incluso turístico y demás, ¿no? Entonces, balancear esto, o sea, tener esquemas a futuro que puedan contemplar este tipo de actividades. No sé, Alejandro, si quieres agregar alguna otra cosa, no sé cómo andamos ahora. Bien. Bien. Esto respecto Pues a todo esto que se viene platicando. sí, sí, yo creo que yo apuntaría una cosa adicional que es muy importante, eh, que digamos que una vez, digamos, hablaba yo de esta luna de miel de los proyectos y cuando son, se vuelven insignia de una administración y en fin, este, pues el reto que no queden en el olvido, yo creo que, o que empiecen a tener problemas, de ser, digamos, devoradores de subsidios, unos costos realmente insostenibles y que los beneficios planteados más allá del proyecto, porque como bien dice Reyes, no se puede pensar en que la tarifa sea el único, sino está muy estudiado, por ejemplo, a partir de este desarrollo fenomenal que ha tenido la red de alta velocidad en China, un fenómeno que se llama aglomeración económica, que eso yo creo que es un efecto muy deseable que va a empezar a ocurrir rápidamente digamos, en el caso, por ejemplo, muy inmediatamente lo vamos a poder ver en el caso México-Querétaro, ¿no? Que hablando de los horizontes de planeación, pues es una ruta que se ha estudiado para pasajeros por lo menos desde 1970. eh, con intentos hizo la doble vía en los 70, luego se electrificó con muchos problemas tecnológicos y de compatibilidad con las cuestiones de carga, etcétera. Pero yo creo que ese efecto de no padecer las dificultades que tiene hoy por hoy ya la autopista, sino poder ir trabajando y con certeza en los tiempos de recorrido y tiempos de llegada, pues va a empezar a crear una dinámica en la que pues vas a poder sin ningún problema planear un día de trabajo completo si resides en la Ciudad de México o si vives en Querétaro, en la otra ciudad y regresar por la noche aprovechando las 2 horas que se están planeando de tiempo de recorrido. Em, Creo que eso definitivamente va a cambiarle la cara, pero si no viene todo esto, más, les digo, una vez superada la luna de miel de los proyectos, no viene realmente una política pública que vaya pensada realmente en un cambio modal pensando en que la autopista para el automóvil particular pues es un transporte privado que pues eventualmente le pueda contribuir o favorecer algo al transporte público. En su momento, en uno de varios intentos de financiar el tren México-Querétaro, se habló de vender, como se vendieron en algún momento paquetes de autopistas, vender la autopista México-Querétaro, que tiene unos flujos garantizados pues prácticamente de por vida. Eh, a lo mejor es una solución muy extrema, pero si algo le contribuyera, ¿no? Digamos, asociado a una política de cambio modal de transporte, favorecer el transporte público en vez del transporte privado, pues que además de este efecto de aglomeración económica, que el país digamos,
genera prosperidad de por sí, que haya estas fuentes adicionales que decía Reyes, y esquemas que los hagan viables más allá de la fase de proyecto, que ahorita, pues, como sucedió con el Tren Maya, pues se anticipa que pues, el grueso del financiamiento va a ser recursos presupuestarios, pero el reto pues viene realmente en lo que viene después, ¿no? Correcto. Bien, por último, no sé, Reyes, si nos quisieras comentar un poquito la visión hacia futuro de los tipos de energía que debe tener para poder sufragar o para poder apuntalar todo lo que se requiere de esta inteligencia artificial que se dice que requiere demasiada energía y demás. Bueno, pues hemos visto cómo se genera energía hidroeléctrica y demás, pero bueno, los otros tipos de generación de energía, ¿cómo podemos ver hacia futuro ese desarrollo, energías limpias y demás? ¿Podremos llegar hacia el año 2050 o un poco más allá de no depender tanto de o sea, descarbonizar un poco el proceso e ir o tender hacia la energía limpia? Eso es. Sí, hay análisis que se han hecho al respecto y bueno, hay una meta global, yo creo que mundial, partida, ¿no? De llegar a cero emisiones en el 2050. Sí, Este, eh, y no es un tema de falta de identificar alternativas y tipos de proyectos, ¿no? Este, Toca, para variar entre otras cosas, temas de financiamiento. Una cifra que incluso en algún foro de la academia, que el doctor Aburto presentaba hace un par de años, ¿no? Fíjense, hablábamos de que invertimos 2% del PIB en edificios, fue bajísima, ¿no? Quisiéramos llegar al 5%, pero la estimación es que en energía necesitamos el 12%, 12%, que es una cifra bastante similar a la que en este momento se llega a autorizarse finalmente lo del fracking para lograr temas de autosuficiencia o de bajarle un poco a la dependencia, ¿no? La importación de gas. Bueno, las inversiones que habría que hacer en materia de extracción para el fracking son impresionantes. Y eso, bueno, pues claramente en el esquema en que estamos, con una empresa pública, a lo mejor la destinada a tener que hacerlo, con muchos problemas financieros, pues necesariamente tendrán que voltear a otros esquemas de colaboración público-privada, ¿no? Para que eso se pueda dar. Nada que no se haya probado en otros sitios, pero yo creo que ahí viene un gran reto. Insisto, yo creo que no es técnico. Más allá de que hay un tema tabú, que así como ya lo del fracking se despertó, pues eventualmente tendríamos que empezar a hablar de eso, que hay energía nuclear. Es un tema que seguramente... y ahí yo creo que lo importante, Roberto, es que, y yo quizá con eso un poco redondear mis comentarios, es hablar de dos últimos conceptos: planeación y gobernanza. Planeación porque tenemos que salirnos de solo pensar seccionalmente. Tenemos que pensar al 2050 con un plan de largo plazo y quisiera retomar el concepto mismo de energía. El único sector que tiene planeación es el energético. Tiene su plan que cada 2 años, cada año lo va actualizando, ¿no? Pero siempre con visión de por lo menos 15 años hacia adelante. Nos falta eso en general en la infraestructura. Y ahí es en donde hay un esfuerzo reciente que se ha hecho desde los gremios de la ingeniería que le llamamos el Consejo de Políticas de Energía. Es un organismo social, totalmente social, no tiene nada, no es gubernamental. El gobierno, con la nueva ley de fomento a la inversión, va a crear algo que le llama el Consejo de Planeación, sí. en donde van a llegar los proyectos, van a decir cuáles sí, cuáles no, y van a decir cuáles entran por inversión pública y cuáles por inversión privada. Pero esto es un esfuerzo construido desde la sociedad, la que vamos a estar ahí siempre, no solo 6 años. Ahí vamos a estar siempre, siempre nosotros y los que sigan. Y entonces es interesante, somos 9 organizaciones
la Academia de Ingeniería, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Consultoría, MEF, la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, el Colegio de Mecánicos Electricistas, en donde tenemos 9 grupos de trabajo en todos los sectores, industrialización, energía, agua, con la idea de proponer un plan de largo plazo. Ese es el objetivo. Plan de largo plazo. Ya hicimos un primer taller en el mes de octubre, entonces están los lineamientos de qué debería tener ese plan de largo plazo. Y ahora vamos a ir a hacer talleres regionales para tomar el pulso en sitios. Y por ejemplo, ¿no? La parte del nearshoring es fundamental porque ahí te confluyen el problema del agua, el problema de la energía, el problema del uso del suelo. ¿Sí? Pero también la gran oportunidad, porque mientras el señor de arriba se pelea con nosotros, lo que es clarísimo es que no hay forma que los americanos puedan vivir sin la complementariedad regional con México. Es absurdo pensar en que no puede. Somos el principal socio con los americanos, pero solo le vendemos el 15% de lo que importa. El otro 85% lo compra afuera. Y si dicen que ahora es nearshoring en lugar del offshoring que venía, bueno, pues la posibilidad de México es crecer 2 o 3 veces esa posibilidad. Y eso está la gran oportunidad si logramos resolver esos cuellos de botella regionales, que sí los hay en materia de agua, de tierra, de ecología, ¿no? De preparación, de capacitación, ¿no? Y de hacer las cosas aquí, diseñarlas, producirlas y generar tecnología. Este, eh, Creo que eso, y quizá un poco más retomar un último comentario de lo que es el ciclomodelismo. El otro gran reto en el ciclomodelismo es de que está fragmentada la responsabilidad en este momento. Si hay un momento más difícil es ahora porque todos los modos están con cabezas diferentes. Y entonces cuesta más trabajo sincronizar. Sincronizar la institucionalidad es todavía mucho más trabajo que sincronizar las cosas físicas. Y ahí no convendría tomar o tocar el tema de la gobernanza, es decir, Es fundamental la rectoría gobernanza de la de sincronizar. la gobernanza es un Fundamental. punto básico para poder Exacto. equilibrar Exactamente. estas cuestiones. Pues Perfecto. Pues muchísimas gracias a nuestros 4 especialistas y a la magnífica moderación que hizo Roberto al respecto. Daremos paso a la sesión de preguntas por parte de la audiencia. Por respeto al tiempo de todos ustedes, tomaremos solo 4 preguntas y les solicitamos de la manera más atenta que puedan ser concretos y puntuales con sus preguntas. ¿Alguien de aquí físicamente tuviera alguna pregunta que pueda levantar la mano? De este lado, por favor. Bueno, esta va para el doctor Rigas, porque ahorita ya nos dejó picados, porque especies de síntesis de muchas cosas que están siendo una reunión espléndida. Me encanta lo que he escuchado, ha sido muy innovadora, muy buenas aportaciones de todos los ponentes. Aquí en la Fundación tuvimos hace un tiempo otra, como esta, pero con economistas. Espléndida, una que valió mucho la pena. Y aquí uno de los temas que inquietan tiene que ver con de dónde va a salir lo que se necesita, porque se requiere en todos lados. Tenemos carencias brutales en infraestructura, con ese de inversión del 2%, carencias enormes, no citaste las cifras de inversión en el tema de energía. Están incluidas tal vez en este 2%, es gravísimo. Algo es importante también. Pero además están, cuando comparamos con el resto de los países de la OCDE, en educación y en todos los demás temas andamos muy mal. Y si además vemos el tema de la captación de impuestos que tiene el país, estamos en la cola de América Latina. Entonces estamos en un tema realmente crítico. A ti te ha tocado hacer el esfuerzo, Felipe hicieron un gran esfuerzo durante ya ahorita los 6 años por hacer un cambio en ese sentido. Y la verdad es que parece que no pudiéramos avanzar. Avanzamos hace 3 sexenios con unos años en el 4%, nos acercamos y luego nos abrimos acá. Entonces, a ver
¿Qué ideas hay? Ya escuché algunas de las que estás dando ahorita del que tenemos que hacer, pero creo que es un tema de un desafío fenomenal y que vale la pena además dedicarle todo el tiempo que sea necesario para ver cómo podemos asesorar a un país que yo veo que cada vez tiene el gravísimo problema de gente que no conoce, con rotaciones continuas de cargos, con gentes que llegan y cambian a todos los demás y además con una desincronización, porque además está en muy diferentes áreas el tema de la gobernanza para la infraestructura. Bueno, por un lado, creo que es importante reconocer primero dos tipos o dos tipologías de proyectos que son a los que iría esos montos de inversión en el futuro. Hay inversión nueva, claramente se va a requerir, o sea, digamos, greenfields, que los greenfields, como lo conocen los economistas y los financieros, son proyectos nuevos que tienen riesgos y que necesitan un arropamiento de garantías para que los fondos puedan fluir los recursos para esos proyectos, ¿no? Y hay otro tipo de proyectos que los que le llaman los brownfields, que es mucho la infraestructura que tenemos que hay que reconvertir y readaptar. Hablamos mucho de mantenimiento, pero se nos olvida quizá enfatizar que hay mucha infraestructura, hay que reconstruirla y readaptarla al cambio climático. Y ahí viene otra vez otro grueso, ¿no? Probablemente con flujos están probados y eso puede ser la parte importante, ¿no? De que sostienen sus propias fuentes, ¿no? Y entonces yo creo que hay que distinguir dos conceptos que suelen confundirse: financiamiento y fondeo. Parecen lo mismo, pero son diferentes. Financiamiento es de dónde viene el dinero para hacer las cosas, y ese dinero sobra en el mundo. O sea, hay muchísimo, ¿no? La pregunta es sí, pero hay que pagarlo. Entonces, el problema son las fuentes de pago, no las fuentes de financiamiento. Las fuentes de pago son tarifas propias, captura de valor, venta de activos, muchas otras cosas que pueden hacer. En fuentes de financiamiento se acaba de abrir una ventana importantísima que son las AFORES. Ya se autorizó que hasta el 30% de los recursos de las AFORES pueden ir a financiar vehículos estructurados de inversión. Fíjense, en los próximos 5 años eso representa más de 30,000 millones de dólares por año, ese recurso. Pero ¿qué pasa? Si todos los que estamos aquí estamos en edad de retiro, pues no queremos que nuestro fondo de retiro quede comprometido con un proyecto que no esté bien estructurado, bien planteado, ¿sí? Y ahí es donde habrá que blindar esos proyectos, los flujos, y ese blindaje tiene que venir con garantías del Estado, de multilaterales. Yo he escuchado que el gobierno tiene un programa de garantías que todavía no se da a conocer, pero que pudiera ser la solución para usar recursos de las AFORES. ¿Cuál es la condición, no? De que vayan a proyectos que estén blindados, de tal manera que no la pensión que llega cada mes, por muy mucho o poca que sea, pues llegue, ¿no? Y no que ya no, pues hoy te fue mal, ¿no? Y además te llegó la mitad, que se equivocó el ingeniero Cedric en sus pronósticos. No. Entonces, yo creo que es temas de programa de garantías, las AFORES, ¿no? Y de vehículos estructurados de inversión. Yo creo que ahí puede haber una revolución interesante para afrontar eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí o virtualmente? Si hubiera alguna, podrían levantar la mano a través del botón correspondiente o alguna más aquí presencial. ¿No hay más preguntas? Es muy importante, pero es importante. No, perdón. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No me he echado, no demasiado, ¿no? Estamos viendo la manera de colaborar con lo que se llama los modelos digitales estos para las ciudades. ¿Qué menos? Los modelos digitales para las ciudades. Yo creo que hay el tema de los gemelos digitales es crucial para la infraestructura en general, para estos proyectos, Entonces, también, ¿qué nos pueden opinar sobre eso? Porque es un tema sencillo. Bueno, yo creo que así como está la tendencia de la sostenibilidad,
y llegó para quedarse y preocuparse y actuar. Y la otra tendencia importante es la transformación digital en donde entran todas estas herramientas. Y el reto es, ¿cómo hacemos que un sector de la ingeniería, ¿no? Es muy reacio a adoptar cambios tecnológicos drásticos, ¿no? Hay una barrera cultural, a lo mejor mucho por las propias leyes de obras públicas, del menor costo de las cosas, en donde no resistimos, ¿no? Pero si pensamos en el largo plazo, los gemelos digitales, digo, es impresionante lo que hay en el mundo. China tiene un modelo digital de Shanghai, por ejemplo. O sea, toda la ciudad está construyendo un modelo digital. ¿Qué es lo que eso permite? Bueno, permite que simules lo que va a pasar, ¿no? Primero sensorizas la infraestructura y después con la información de los sensores, ¿no? El modelo digital sirve para predecir cosas y para... es impresionante lo que se puede hacer. En Europa, el esfuerzo que han hecho es introducirlo a través de las reglamentaciones, a través de los fondos. Te dicen, hay un programa de más de $6.000 millones a los países que quieran adoptar tecnologías. Y lo que están haciendo es a través de leyes y reglamentos, volviendo obligatorio que las obras de infraestructura quepan el concepto para que se financie de ahí. Yo creo que ese es un reto aquí de entrar a la Cámara de Diputados para que estas cosas lleguen a producirse a nivel de leyes y reglamentos que vuelvan obligatorio el uso de otros instrumentos, ¿no? Porque a lo mejor por adopción natural, con la velocidad que tenemos, nos vamos a tardar muchos años en poder hacerlo. Entonces, a lo mejor un empujoncito por el lado normativo. Perdón, disculpa. Tenemos una pregunta del ingeniero Héctor López. Si puedes encender tu micrófono, Héctor, por favor. O le ayudan. Ahí está. Adelante. Pues, he oído que han hablado mucho del sincromodalismo logístico como nuevo término para optimizar las cadenas logísticas, pero no han dicho nada de, bueno, ¿y qué pasa con los puertos y qué pasa con el transporte marítimo? ¿Va a ser posible hacer esa aplicación de ese sistema moderno? ¿Qué? Nos faltó Héctor aquí en la mesa, ¿verdad? Sí. Ya estuvo en diciembre. Ya estuvo en también una vez. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar al respecto? Bueno, sí hay iniciativas, no necesariamente en México, pero del concepto de los smartphones, que parten de crear comunidades inteligentes, de introducir todo el tema de transformación digital en las componentes para beneficiarse, ¿no? Digamos, sí hay planteamientos muy claros, pero no hemos escuchado que digamos que las autoridades a cargo de esto hayan anunciado algún proyecto piloto al respecto, pero sí digamos, el tema está resuelto. Hay manuales, hay ejemplos, ¿no? de recomendaciones para desarrollar smartports con una metodología bastante clara de cómo empoderar a las comunidades, cómo introducir a través de fibra óptica, redes de telecomunicaciones, gemelos digitales, haciendo operaciones para facilitar todo este tipo. Pero no hay proyectos piloto en México. Es una gran área de oportunidad que, por supuesto, en este plan que estamos diciendo del CPI, va a ser un tema que se va a proponer. Sí. ¿Querías complementar algo? Simplemente comentaron todo esto, los modelos digitales, etcétera, toda la tecnología se asocia. Se requiere una cosa que se ha perdido gradualmente, que es la formación de cuadros. Tenemos que actuar fundamentalmente en formación de cuadros, en transmitir la experiencia
de las gentes como ustedes que han estado por muchos años con esa, trabajando día a día con esto, y que no se interrumpan este proceso. Y para manejar esos modelos, para hacer todo esto, se requiere gente preparada y, por lo tanto, la responsabilidad en la educación básica, más especializada, etcétera, es fundamental. Y la generación de grupos de trabajo eh, especializados en distintas cuestiones para poder continuar y no perder un gran activo que se ha tenido en México, de ingenieros mexicanos muy preparados. Y que no se nos pierda, que no se nos vaya de las manos esto y podamos continuar para poder trabajar en el 2050 cuando muchos no existamos. Bueno, pues esto, pues se pueda, pues, que sí, que se puedan haber generaciones que continúen y que trabajen por esto. Es simplemente. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios en la red que les haremos llegar a cada quien en su momento. Gracias. Y para dar el cierre a esta sesión, cedo el uso de voz al ingeniero Javier Jiménez Espriu, presidente de la Fundación, para que haga el cierre. Adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes personalmente y a través de nuestras redes electrónicas. Muchas gracias a los conversadores de esta noche. Ha habido realmente una generosa entrega de conocimientos, de sapiencia, de experiencia, y han quedado claras muchas cosas. Desde la complejidad que significa las necesidades de infraestructura de nuestro país, a partir de la situación que no es enormemente boyante de la infraestructura nacional y sobre todo frente a los retos que tenemos. Pero hay, entre todas las cosas que han quedado claras, una que para mí es muy importante. Me ha quedado clara la impostergable necesidad de que los decisores políticos piensen en el largo plazo. En el tema de la infraestructura, muy particularmente, en casi todos los temas que hemos tratado en la Fundación Javier Barrosierra, pero muy particularmente en la infraestructura, no podemos seguir con esta vocación nacional muy atractiva pero lamentable de la improvisación. Tenemos que cambiar nuestros criterios y olvidarnos de los planes sexenales. Aquí estamos viendo que cualquier proyecto de naturaleza más o menos importante no se puede desarrollar en 6 años y muchas veces en 12. Aquí ellos han hecho planteamientos de proyectos que nacieron en 1945 y que siguen afinándose y complementándose. En todos los temas de infraestructura, en todos, si estamos pensando en lo que falta del sexenio o en lo que van a proponernos para el sexenio que entra, nos vamos a seguir retrasando. Es por ello que la vocación de la Fundación Javier Barrosierra es la de los estudios prospectivos, no nada más el de la planeación estratégica para resolver el problema que nos puede presentar, se puede presentar dentro de 6 años, o dentro de 3, o dentro de 4, o dentro de 10. Ni tampoco el que si podemos llegar a las metas del milenio para que en 1935 tengamos no sé qué porcentaje de energías limpias. Eso es discurso. Y en los discursos políticos, si no están acompañados del financiamiento y del fondeo del financiamiento, estamos hablando demagógicamente. Pues yo creo que es muy importante. Hoy ha sido una sesión espléndida en donde nuestros 4 participantes pues han demostrado lo que decía Roberto hace un momento, el talento que se ha generado en México. Tenemos el talento
necesario. Tenemos que enriquecerlo, que complementarlo, que apoyarlo, que orientarlo. Pero para eso se requiere desprendimiento, generosidad, nacionalismo, patriotismo. Para estar pensando en un México de 2050 o de 2075 o de 2100 que tenga características diferentes a las que hemos tenido, a pesar de los enormes recursos nuestro país tiene, que ha tenido, algunos que seguimos teniendo, otros que lamentablemente hemos desperdiciado por egoísmo, por dolo, por incapacidad, por improvisación, pero que ahí están. Y tenemos enormes oportunidades que tenemos que aprovechar únicamente trabajando con seriedad, con profundidad, con ética, con nacionalismo y con las herramientas que hoy están a disposición de nosotros. Yo les agradezco muchísimo a los participantes que nos han hecho planteamientos espléndidos y que nos han dejado también nuevas e importantes preguntas. Y quiero invitarlos también a nuestra siguiente reunión, que es sobre el tema que deja apuntado Roberto, es la perspectiva de la educación en México. Es un recurso vivo, es un recurso, ese sí, siempre creciente, si lo sabemos orientar y si lo sabemos apoyar, un recurso que se renueva, que crece, que se enriquece. Es un recurso que se multiplica y ahí es un tema importante. Nos van a acompañar, los invitamos el último miércoles del mes de mayo a las 6:30 aquí o a través de nuestras... nos van a acompañar la doctora Guillermina Baena, que es la coordinadora del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Guillermo Gándara Fierro, que es profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, y el maestro Miguel Alonso Calles, que es consultor independiente, que ha sido un alto funcionario de la educación en México y que es miembro del consejo directivo de nuestra fundación. Y esto lo va a moderar Fuad Juan, vicepresidente de nuestra fundación Javier Barrosia. Y quiero invitarlos también a un acto que nos llena de orgullo. Se va a dar el día 13 de mayo a las 6 de la tarde aquí en la Fundación Javier Barrosia. Dos importantísimos colaboradores de la Fundación, de muchos años en la Fundación, han hecho este pequeño libro de 600 y pico de páginas, pero la letra es chiquita, o sea, es el doble. Y el libro se llama, que es un trabajo de 35 años, que decidimos editarlo con motivo de los 50 años de la fundación de la fundación, valga la repetición, Javier Barrosia. Son 35 años en los que Antonio Alonso Concheiro, presidente de la fundación, director de hace muchos años del Centro de Estudios Prospectivos, y Alicia García Pérez, una encantadora dama que sigue siendo aquí el pilar que sostiene la Fundación Barrosia, han desarrollado. Es Futuros y Prospectiva, una cronología del mundo, de la historia de la humanidad. Son las citas de los elementos de prospectiva que se han dado desde el siglo XII antes de Cristo hasta lo último que pasó el año pasado. Obviamente, ellos mismos aquí lo dicen, pues faltan muchas cosas. Algunas se les fueron, pero es un libro absolutamente maravilloso que tiene las citas de todo lo que se les ha ocurrido a muchas gentes en 16 siglos sobre el futuro. Y están aquí contenidas esas citas. Vamos a presentar este libro el día
13 a las 6 de la tarde aquí y va a haber comentaristas muy importantes y estarán los autores de este libro que después estará a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, queridos colegas y amigos, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta reunión. Va a ser una de las reuniones memorables. Está grabada, estará pues en nuestros sistemas electrónicos y estará a disposición de todo el que quiera, incluyendo a los funcionarios que tienen a su cargo la definición de políticas públicas. Ojalá lo escuchen. Bueno.